Pese a que el siglo XX se inició bajo el signo de Góngora, simbólicamente en aquel homenaje en el Ateneo de Sevilla, donde un grupo de jóvenes poetas, en 1927, conmemoró el tercer centenario de la muerte del autor del Polifemo, y de ahí que esa pléyade de jóvenes poetas recibiese el nombre de Generación del 27, la cuestión es que la voz de Garcilaso no tardó en hacerse escuchar. Ciertamente, la poética del toledano parece indisociable del contexto de su época, pues a diferencia de lo que ocurrió con Góngora, quien recodificó todas las tradiciones que le antecedieron para crear una lengua poética que calificaríamos de transtemporal, la obra de Garcilaso, en cambio, encarna a la perfección la del autor que asimiló y difundió la corriente italianista en los albores de la lírica española aurisecular, y su nombre parece que resuena aún de entre las líneas de ese manifiesto que supuso la carta a la duquesa de Soma de su compañero de armas y letras, Juan Boscán. Pero lo cierto es que la España de posguerra, aunque por motivos más coyunturales que propiamente literarios, recuperó también a la figura de Garcilaso. No obstante, desde principios del siglo, el nombre del poeta era ya con frecuencia aludido o mencionado. Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, en uno de los libros más importantes de su trayectoria, en Diario de un poeta recién casado, de 1916, nos refiere el momento en que lee en voz alta unos versos del toledano en el poema en prosa que intitula Garcilaso en New York. Y de hecho, no pocos de los que integraron la generación del 27 rindieron también homenaje a Garcilaso. En Marinero en Tierra, de 1924, Rafael Alberti selló con estos versos, precisamente muy elogiados por Juan Ramón, su adhesión al poeta. Si Garcilaso volviera, apuntó, yo sería su escudero, qué buen caballero era. Y más adelante, en un libro de tintes ya surrealistas, Sermones y Moradas, de 1929-30, Alberti incluyó una elegía a Garcilaso en la que predominan la sensualidad cromática y las imágenes decadentistas. En el caso de Luis Cernuda, su colección de poemas intitulada Égloga, Elegía, Oda, de 1927-28, unos textos que, como refirió el propio autor, constituyen una especie de ejercicios sobre formas poéticas clásicas, delatan no pocas huellas de Garcilaso, y tanto por el tono como por el léxico. En las prosas poéticas, además de su libro Ognos, de 1942, precisamente el personaje del texto que aborda la figura de el poeta, y que no es sino un trasunto del propio Cernuda, recibe el nombre de Albanio, el pastor enajenado de la égloga segunda garcilasiana. Asimismo, Cernuda reflexionó en muchas ocasiones sobre la poética del autor aurisecular, y lo cierto es que escuchó la emoción del verso del toledano desde la sensibilidad del romanticismo, lo que en su caso no se trataba de una impresión anacrónica, puesto que el romanticismo era, para Cernuda, menos un movimiento histórico que una actitud de carácter espiritual. Y en su ensayo Estudios sobre poesía española contemporánea, ya de 1957, Cernuda le atribuye a Garcilaso el mismo papel que, en su época, habría desempeñado Bécquer para con la poesía moderna, el de haber forjado una nueva tradición. Por otra parte, muchos epígrafes de Garcilaso motean la obra de los del 27. Federico García Lorca incluye en Poeta en Nueva York, de 1929, un eco de la égloga primera garcilasiana. Nuestro ganado pace, el viento expira. En 1933, la expresión La voz a ti de vida, que da título al primer libro de la famosa trilogía amorosa de Pedro Salinas, no procede sino de un verso de la segunda estrofa de la égloga tercera. Y en 1936, Cántico, de Jorge Guillén, se abre con el epígrafe que el puro resplandor serena el viento, esta vez de la elegía segunda del toledano.
pero también los poetas de la llamada generación de la República, más próximos a la experiencia de lo cotidiano que a las audacias y estéticas del vanguardismo, rememoraron al poeta clásico. Luis Felipe Vivanco, en la madrileña Nueva Revista, en 1929, publicaba una laudatoria elegía a Garcilaso, y Luis Rosales incluyó en su libro Abril, de 1935, una égloga a la soledad cuyo epígrafe evoca expresiones de los versos más celebrados de la obra pastoril garcilasiana. Ya en vísperas de la Guerra Civil, Miguel Hernández, desazonado entonces por inquietudes sentimentales, redactó para la Revista de Occidente un extenso poema titulado Égloga, cuyo doliente sujeto lírico se recrea en la figura de Garcilaso, que aunque no se nombra, aparece aludido a través de referencias a sus versos y al paisaje bucólico que lo identifica, pues el toledano representaba al idóneo interlocutor de sus cuitas amorosas. Como vemos, pues, la imagen del poeta muy comúnmente aparece circunscrita a la estética pastoril y empañada de melancolía, luego de una forma algo sesgada que será, de hecho, la prototípica en los años subsiguientes. Y es que, como habíamos adelantado, la importancia que cobró Garcilaso se intensificó en la inmediata posguerra. Tras el conflicto bélico se impuso una corriente épico-heroica afín a la ideología falangista que, revalorizando el pasado de la España imperial, se afianzaba en el tradicionalismo. Y en la senda de este nuevo orden moral y triunfalista surgió una estética de corte neoclásico que hizo del poeta toledano su mejor y más popular insignia. En 1943, José García Nieto, Pedro Lorenzo y Jesús Revuelta crearon una revista titulada, precisamente, Garcilaso, publicación que abanderaba ese nuevo formalismo teñido de alardes patrióticos y conveniente ampulosidad. Con todo, no tardaron en aparecer, y en la propia revista, muestras de poéticas de muy distinto tono, como los poemas de sesgo religioso y existencialista de José María Valverde o Rafael Morales, y hasta los más genuinos garcilasistas, como García Nieto, pronto evolucionaron hacia una poética más intimista y ya sin resabios de tendenciosidad. Sin embargo, la publicación Garcilaso contaba con fuertes opositoras, pues la revista Escorial primero y, sobre todo, la leonesa Espadaña abogaban por esa otra estética de carácter existencialista que derivaría en la importante corriente de la poesía social. Y otra de las revistas que litigó contra Garcilaso, la surgida del Colegio Mayor Cisneros, hasta publicó una especie de manifiesto firmado por el padre González de Lamas, aunque a instancias de Eugenio de Nora, en donde se negaban aquellos versos en homenaje al toledano escritos por Alberti que mencionábamos al inicio de esta sesión. Y así, el número 6 de la revista Cisneros declaraba que, si Garcilaso volviera, yo no sería su escudero, aunque buen caballero era. Sin duda, unas palabras que no pretendían oprobiar al poeta clásico, sino a la estética de la evasión que exhibían los garcilasistas y a su falta de compromiso y empatía para con la realidad del momento. No obstante, no todos los garcilasistas se amparaban en el vano bucolismo, pues huelga señalar que las etiquetas son siempre excesivamente generalistas. Lo que se había inaugurado, en fin, era un debate que iba mucho más allá de lo puramente estético, pues lo que en realidad se cuestionaba era hasta qué punto cabría entender la poesía. Si como un arma cargada de futuro, como sentenció la famosa divisa de Gabriel Celaya, es decir, con una clara función ético-social, o bien como un acto abstraído de la realidad cuyo único fin sería, propiamente, la creación poética. El arte por el arte. De cualquier modo, lo que se constata es que la figura de Garcilaso se había reivindicado más como pretexto que como autoridad poética.
pero poco a poco su obra se fue resituando y en parte gracias a los valiosos estudios que a partir de la segunda mitad del siglo empezaron a surgir a propósito de su poesía, como los de Dámaso Alonso, Rafael Lapesa y Antonio Gallego Morell. Ciertamente, la poética que se abría paso entonces distaba mucho de esa elegancia y mesura que siempre encarnó el estilo de Garcilaso. Pero las referencias al poeta, aunque no tan numerosas, no dejaron de tener lugar. Ahora ya no se trataba de abstraer a Garcilaso del contexto que lo identifica y le da sentido, sino de otorgarle su justo valor para con el devenir de la lírica y por cuanto dejó en la memoria de quienes lo recordaban una huella poética indeleble. Así pues, podríamos mencionar, por ejemplo, el homenaje a Garcilaso que le rindió José Manuel Caballero Bonal con su Meditación in Ada Cale, del libro Descrédito del héroe de 1977. Un poema que el autor escribió en un viaje a las tierras rumanas del Danubio y en concreto al lugar donde, supuestamente, se hubiese hallado, porque habría sido ya arrastrada por las aguas, la isla Ada Cale en la que Garcilaso sufrió el destierro. El texto de Caballero Bonal evoca ese triste episodio de la biografía de Garcilaso como un sincero tributo y hasta incluye algunos de sus célebres versos como el manso ruido de las aguas o el duro campo de batalla que es el lecho. Expresión, por cierto, que también recoge el Polifemo gongorino y que había forjado Petrarca en su Canzoniere. Con un tono muy distinto, el poema Garcilaso 1991, que Luis García Montero incluye en Habitaciones separadas, de 1994, se hace ese eco de Mi alma os ha cortado a su medida, del maravilloso soneto garcilasiano escrito está en mi alma vuestro gesto. Y aunque tampoco la imagen del alma y del vestido era inédita, pues la hallamos en el poeta medieval Ausías Marc, autor muy celebrado por Garcilaso, este supo hacer la característica de su poema. Pero lo que en este caso García Montero quería expresar es que la poesía de los clásicos no vale por su carácter eterno o etéreo, sino precisamente por su capacidad de seguir alentándonos, porque el auténtico verso es el que aún nos acompaña y no el que es reliquia de un pasado indemne. Ya para finalizar, y aunque muchos otros autores podrían ser mencionados aquí, hemos querido detenernos justo antes de franquear el nuevo siglo, en 1999, con el libro Enigmas y despedidas de Juan Luis Panero, donde el poema Solo son tuyas, de verdad, la memoria y la muerte, evoca aquel verso del soneto En tanto que de rosa y de azucena, en el que tres verbos, increscendo y ya lo que concierne a la intensidad semántica como al número de sílabas, designan cómo el viento se inmiscuye en el cabello de la dama que debe apurar su juventud y lo mueve, esparce y desordena. Sin embargo, Panero prácticamente revoca el tópico del carpe diem que Garcilaso celebraba, pues lo que el poema nos recuerda es que, aun en el caso de haber aprovechado el momento, lo que en verdad queda es la nada, un testamento de ceniza, porque hasta el recuerdo nos remite a lo que ya no existe. Solo son tuyas, de verdad, la memoria y la muerte, la memoria que borra y desfigura y la sombra de la muerte que aguarda. Solo fantasmales recuerdos y la nada se reparten tu herencia sin destino. Después de sucios tratos y mentiras, de gestos a destiempo y de palabras, irreales palabras ilusorias, solo un testamento de ceniza que el viento mueve, esparce y desordena.